Lo que están haciendo con usted en este caso no es machista. Porque esto es una concepción Es que es tremendo. de don Alberto González Amador, que es su pareja, pero que los presuntos delitos fiscales... Un momento, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho Eduardo Inda? ¿Los qué? ¿Los presuntos qué? Los presuntos delitos fiscales que cometen... Los presuntos delitos. Bienvenidos y bienvenidas al delirio definitivo. Ayuso diciendo que Sánchez va a manipular las elecciones, que utiliza el Estado para perseguirle, que por supuesto ella defiende y apoya a Amazon, y que su futuro, bueno, pues cuidadito con Feijóo. ¿Dónde dice todo esto? Por supuesto, en el masaje que protagoniza Eduardo Inda, un gran entrevistador, que el otro día veíamos como la acompañaba por la calle diciendo no sé si es Madonna o es Ayuso, y ahora le hace esta entrevista que, amigos y amigas, vais a alucinar. Merece la pena verla simplemente para ver el bajísimo nivel de Ayuso y saber a qué nos enfrentamos. Que no solamente hay que criticarlo, sino conocerlo. Sobre todo cuando es un personaje de la magnitud de esta señora. Bueno, y por supuesto de Eduardo Inda, Presidenta, que empieza la entrevista de esta manera. Muy buenos días. ¿cómo está? Fenomenal, muy bien. ¿Qué siente usted? Me imagino que se ciscará en los muertos de quienes lo dicen cuando le llaman asesina por el tema de las residencias. Bueno, empieza así, es una entrevista que ya os aviso, va a ser todo el rato de una manera similar. Es decir, Eduardo Inda tomando partido en todos los momentos a favor de Ayuso e incluso respondiendo las preguntas que él mismo está emitiendo. Es decir, dice, ¿qué opina de los que le llaman asesina? Y dice, imagino que se ciscará en ellos. Se ciscará, es una palabra que he aprendido hace poco y no para de repetir. Y bueno, toda esta entrevista la vais a entender mucho mejor si previamente sabéis que, bueno, pues que Ayuso ha metido casi 1,5 millones de euros en OK Diario solamente en 4 años. Bueno, sabiendo esto, pues bueno, la entrevista se va a entender muchísimo mejor. Atención a lo que está por venir. Por favor, no me dejéis solo con esto. Por favor, os lo pido. Vamos allá. Residencias, que hay que recordarlo, eran competencia en la pandemia de Pablo Iglesias Turrión. ¿Qué siente cuando le llaman asesina? Siguen con la cantinela esta de era competencia de Pablo Iglesias. Sí. Por eso cada vez que tienes oportunidad te justificas y dices, se iban a morir igual. No fue para tanto. Esto es mentira. Si fuese competencia de Pablo Iglesias te habrías reunido con todos los familiares el día 2. A la hora segunda de haberse conocido todo este caso. Si de verdad hubiese sido responsabilidad de Pablo Iglesias, en el minuto 2 ya estaba Ayuso haciéndolo más grande. Pero sin embargo, pues 5 años después todavía se está excusando e intentando que no se reproduzcan los documentales que hablen del asunto. Creo que es el embrutecimiento de un proyecto cada vez más pequeño y denostado por la sociedad española y también la madrileña. Nadie tiene derecho a que después de estos 5 años de pujanza de apertura de Madrid se le someta a esa tortura a los ciudadanos y se borre la verdad, ¿no? Aquellos meses y casi 2 años de solidaridad, de entrega, de aplausos, de comisiones, ¿no? Eso se le va a olvidar. Se le olvidan los 7.291 víctimas, los protocolos de la vergüenza también se le olvidan, habla de solidaridad y las comisiones también se le olvidan. Pero aquí estamos para recordárselas. Vosotros, siempre que podáis, recordádselo en todos los sitios donde podáis, y yo también estoy aquí para recordárselo. 2 millones de euros que se llevó tu novio por comisiones de mascarillas en lo peor de la pandemia. Solidaridad. Tu hermano, 300.000 euros de tu propio gobierno en plena pandemia. Solidaridad. Estábamos todos encerrados. Estábamos todos puteados. Estaban los sanitarios trabajando, dejándose la vida, a veces de manera literal, en los hospitales. Y tu entorno se estaba forrando. Así que ahora que no nos haga un relato de aquel momento como no, fue un momento de unidad, no sé qué. Bueno, sí, para la mayor parte de gente sí, pero tú no tienes el derecho de decírselo. Y un entrevistador medio decente, bueno, uno sobre todo que no cobrase 1,5 millones de euros de ella, pues se lo diría. Pero evidentemente, pues Eduardo Inda, ¿qué queréis que os diga? No estaba eso. Estamos poniendo lo mejor cuando los sanitarios se tenían que vestir con bolsas de basura porque el gobierno fue incapaz de traer material sanitario de calidad, gente fabricando con lo que tenía para poder ayudar a los médicos. No tiene vergüenza, no, es que no tiene vergüenza. ¿Cómo puede hacer este relato? A los sanitarios en general. Se estaba forrando su novio. Ayudando, había gente con bolsas de basura, ¿no? Y había gente vendiendo bolsas de basura, llevándose 2 millones de euros por comisiones. Qué sinvergüenza. Todo el mundo abriendo, todo el mundo cumpliendo con las normas según íbamos haciéndolo para juntos caminar y sacar adelante esta situación. 5 años más tarde. Bueno, todo el mundo, ¿no? ¿Os acordáis de los cayetanos que salían en el barrio de Salamanca diciendo yo no me quiero encerrar, yo soy mejor que las medidas sanitarias que propone el gobierno? Y salían a golpear las señales de tráfico con los palos de golf que tenían en sus casas.
Todo el mundo no dio lo mejor, la verdad. Está con esa campaña en la que estás diciendo que geriatras y que sanitarios dejaron morir a propósito por una orden política. Es tan repugnante, es tan mezquino, que lo único que hacemos es recibir cartas o de ciudadanos que nos dicen, por favor, que saquen a mi abuelo o a mi padre de esas cifras, que encima son falsas, o de... Que encima son falsas, las dieron ellos. Las dieron ellos, la de 7.291 víctimas, cuando se les preguntó cuánta gente ha fallecido en las residencias sin derivación hospitalaria. Y ahora también niega que existan los protocolos de vergüenza. Están publicados hasta 4 borradores. Dice, no, están diciendo los geriatras que son responsables. No, se te dice a ti, que eres tú la responsable de que se impidiese que una ambulancia fuese a un hospital. Y no solamente es que lo diga la izquierda por una campaña, es que lo dicen las actas de los policías, que eran los que podían entrar ahí. Que si no lo sabías, había una pandemia. La gente no podía ir a atender un mayor en una residencia porque le diese la gana. No podían, ese es el drama. E iban los policías y en las actas aparecía que no podían salir las personas mayores. Están todas las llamadas también del 112 de emergencias registradas, grabadas, que son durísimas. Donde básicamente también dicen es que hay una orden que no se puede derivar a los hospitales. Claro, no te mandan la ambulancia. Y ahora dice Ayuso, no, ahora que están diciendo que es culpa de los sanitarios. No, te estamos diciendo que es culpa tuya por haber aprobado esa directriz política. Y atrás, o de profesionales sanitarios que nos dicen, me siento abochornado, además me hacen reabrir todas esas heridas, están causando mucho dolor a mucha gente, pero están quedando como miserables. Claro, lo que causa mucho dolor. ¿Quién causa mucho dolor? Los propios familiares que se están quejando. O sea, es tan miserable que es capaz de... ¿Os acordáis del documental de las 7.291 víctimas que intentaron e hicieron lo imposible para que no se emitiese en televisión española? Al final se emitió, dijeron, no lo va a ver nadie. Bueno, pues lo vio más gente que ningún programa esa noche en la Comunidad de Madrid. El 25% del share de televisión, que es una burrada. Bueno, pues ese documental salen las víctimas explicándolo. Y destrozadas diciendo, llamaba, decían que no lo podían sacar al hospital, que había una directriz política para no sacarlo, se murió su padre, se murió su madre, una persona llorando, muchos casos que se te rompe el alma escuchándolo. Y ahora sale aquí Ayuso diciendo, no, es que claro, están haciendo algunos revivir cosas, pero ¿quién te crees que lo vive eso? Con más dolor que nadie. Pues las mismas personas que lo denuncian. Las asociaciones de víctimas que dicen que les desprecias y que en 5 años lo único que has recibido son insultos por tu parte. Cuando empiezas a decir que estas mierdas o esa tontería de se iban a morir de todas formas, morían igual en la residencia que en los hospitales, lo cual es mentira además. Eso cuando no pones a Miguel Ángel Rodríguez a decir, pues no sé si querrían tanto a sus padres y a sus madres, no sé si los iban a visitar tanto. ¡Qué maldita vergüenza! Dice, recibo muchas cartas diciéndome que no me pongan en esa lista de las 7.291 víctimas. Sí, qué curioso. Todas esas cartas donde las están no existen. O sea, ella leyó una carta una vez en la Asamblea de Madrid y dijo, ¿veis? No todos están con vosotros. Si hubiese visto el documental, que lo ha visto evidentemente, y por eso lucha para que no se emita. Si aceptase haber visto lo que se ha visto en el documental, entendería que el dolor no es una cosa de la izquierda. Ojalá fuese una cosa de la izquierda. Es una cosa que ocurrió, por desgracia, en la Comunidad de Madrid. Y que esta señora ahora parece, pues bueno, que no asume las consecuencias. Están causando mucho dolor a mucha gente, pero están quedando como miserables. Es algo que es... Llama miserables a los familiares. Es tremendo. Lo peor que he visto, lo más ruin. Y por supuesto, nada falta más a la verdad, puesto que esto fue una pandemia, no un virus de Madrid. Bueno, esto ocurrió en todas partes. Sí, y a las cifras, si vamos a las cifras... No hubo más muertos en residencias que en otras comunidades autónomas. Pero ya veis que sale Inda, pues, o sea, no es un entrevistador, es básicamente pues, el que le da el argumentario. Aquí no hubo más muertos en residencias que otras. Pero es que el asunto no es cuántos muertos hubo en las residencias, a pesar de que la Comunidad de Madrid fuese la región europea con más exceso de mortalidad. Eso también es un dato que hay que dejar claro. Pero lo relevante no es si murieron muchos o pocos en las residencias. La cosa es cuántos de ellos murieron sin ser derivados a la sanidad pública. Es decir, cuántos no tuvieron una oportunidad. Porque cuando te llevaban al hospital tenías al menos una oportunidad. De hecho, quienes tenían seguro privado sí los llevaban al hospital. Y quienes no, pues se quedaban ahí sin oportunidad ninguna ahogándose en las residencias. Y si morías, pues bueno, en fin, la pandemia no es una cosa de Madrid. Nadie dice que sea una cosa de Madrid. Lo que sí es una cosa de Madrid específica son los protocolos de la vergüenza. Pero parece que no importa, ¿no? Entonces, el otro mensaje también es los mayores, y los mayores de otras comunidades autónomas no importan, y los muertos van por burocracia. Tus muertos o mis muertos, no, son los muertos de todos. Son ciudadanos que han fallecido en una terrible pandemia que ha asolado el mundo, y que unos muertos sean otros echándonos luz a la cara me parece horrible. Si es que es horrible intentar decir que, claro, es que
¿Ha habido muertos en todos lados? Claro que sí. Y fue dolorosísimo en todos los lados. Y por eso nadie con dos dedos de frente te va a achacar que no sé cuántos muertos hubo en la Comunidad de Madrid en total. No sé, 100.000 muertos. Por desgracia, yo qué sé. No son tu culpa. Por supuesto que no. La pandemia no son tu culpa. Sin embargo, aquellos que dependen de una orden tuya para no ser debido a los hospitales, ahí sí es tu culpa. ¿Entiendes la diferencia? Ahí sí es tu culpa cuando hay una decisión política que ha condicionado eso. No es difícil de entender. Apuesto que incluso una mente tan obtusa como la de Ayuso o como la de Eduardo Inda son capaces de entender esto, pero evidentemente pues no lo comparten. Porque si no sería asumir parte de su culpa. Bueno, pues esta entrevista, sobre todo si la comparáis con el asunto con la entrevista que vimos de Carlos Alsina, vaya distancia, ¿eh? Una entrevista de la otra, vaya distancia. Durante estos 5 años me he estado callando, pero el gobierno no está por hablar. Me he estado callando, dice. Porque aparte de todo lo que hizo de pandemia y lo que no hizo, inventándose comités de expertos que no existían, o cierres ilegales, etc., es que lleva a sus espaldas, por tanto, una cifra que no tiene ni clara. La de Madrid parece que la tiene muy clara, la de España no. Pero... Es que no es la de Madrid, es de las residencias de la Comunidad de Madrid que no fueron derivadas a la sanidad. Es que están intentando embarrarlo todo para confundirnos. Es que no va de cifras, va de protocolo de la vergüenza. Que es tremendo. Ronda los 130.000. ¿Cómo de desesperada tiene que estar para intentar poner al mismo nivel a los fallecidos totales en España con los 7.291 de las residencias? Entonces, bueno, oficialmente son 123.000. Dejaría el asunto, creo, por respeto a la verdad y porque los ciudadanos no se merecen esto, y menos ahora, ¿no? Pero esos 120.000 que están diciendo son consecuencia de que Pedro Sánchez aprobó una ley de no derivación a los hospitales, pregunto. No, ¿cierto? Entonces, ¿de qué hostias nos hablan? Mirar cómo están las calles de Madrid, cómo se ha reforzado el sistema sanitario, cómo se está trabajando en esta comunidad de todos, cómo se ha convertido Madrid en un lugar de referencia en el mundo entero. Esa envidia y ese rencor con el que se gestiona desde la izquierda la verdad y algo tan doloroso como la muerte, les retrata. Que Pedro Sánchez retrasase el cierre por llegar al 8M, como le imponían sus socios de Podemos y de Sumar, provocó... Ni existía Sumar entonces, pero bueno, vale. ¿Miles de muertos extra? La Organización Mundial de la Salud, desde finales de diciembre, pero muy especialmente enero y febrero y marzo, emitió avisos. El gobierno no hizo absolutamente nada por ello. Sí, es que es tremendo. O sea, su discurso durante toda la pandemia fue: no vamos a cerrar, porque aquí somos libertad, no sé qué, la libertad es tomarte cañas. Bueno, hizo una campaña política entera en torno a tomar cañas. Y ahora critica que el gobierno no cerrase antes. Y añade lo de Eduardo Inda, esto de no, el 8M, porque se lo impuso los socios de Sumar, que no existía Sumar, pero bueno, en fin. Fue el producto de todos los contagios. Bueno, es que el 8M se produjo en aquel marzo, igual que se produjo un mitin de Vox multitudinario, igual que abrieron todas las iglesias aquel domingo, igual que hubo eventos deportivos gigantescos. Es decir, decidir que el foco de los contagios es el 8M, primero, te hace muy ignorante, segundo, bastante miserable, y tercero, pues supongo que la pandemia, que fue global, en todos los países hubo un 8M también, empujado por Podemos y por Sumar, y por eso hubo pandemia en todo el mundo, por los 8M. ¿No te fastidia? Por los 8M de Podemos y de Sumar. En fin, es que es de una pobreza intelectual que solamente se explica con esto: 1,5 millones de euros. Capacidad, por torpeza y por sectarismo. Porque no solo era la manifestación del 8M, querían darnos la turra, como hacen siempre, 10 días antes, de cómo ser buenas y malas mujeres, en el feminismo malentendido de este gobierno, que ya hemos visto qué feminismo se les ha quedado y lo que piensan de las mujeres, y que si no, que se lo digan algunos ministros. Ahora mucha atención, que ya viene el momento de Pedro Sánchez me persigue, utiliza la ley contra mí, los grandes poderes del Estado. Y bueno, pues Eduardo Inda, una vez más, justificándolos, 1,27 millones de euros que cobra de Ayuso. Contra la Comunidad de Madrid, contra mí, No, contra utiliza métodos que no son del todo legales, como puede ser. Como por ejemplo darle con una cámara en la cara a mi novio. Y todo eso también forma parte de la conspiración socialcomunista. Es, por ejemplo, el caso de la utilización de la abogacía, de fiscales, los fiscales con gotitas de cianuro, el fiscal general del Estado. Pero ¿utilización contra ti de qué? O sea, no se utiliza contra ti nada de lo que estás diciendo. Simplemente se ha demostrado que al final lo que tú decías que era mentira y que era simplemente una multa, te lo ha dicho hasta Alsina en una entrevista en la que te dejó fatal,
demostrándote que no era una multa, que es verdad que tu novio es un presunto delincuente fiscal y ha cometido delitos, que no se pagan con multas, se paga con pena de cárcel. Y ahora dice que todo eso se lo ha inventado Sánchez. Ojalá se lo hubiese inventado Sánchez y no hubiese sido de verdad que tu novio cobró 2 millones de euros y lo perdió la pandemia y después defraudó 350.000. Y que ahora además lo han imputado en nuevos delitos. No, era toda una construcción del gobierno y resulta que ahora lo amparan todos los jueces. Lo ampara hasta la Audiencia Provincial de Madrid. Y bueno, pues como lo que tiene sentado delante no es un periodista, pues evidentemente no se lo rebate de ninguna manera. Agencia tributaria. Entonces, la diferencia entre unos y otros es que nosotros somos, en mi caso, soy una mujer muy crítica, soy consciente, soy muy crítica, no me gustan los abusos y es verdad que... No me gustan los abusos que no cometa yo o mis familiares, quiere decir, por si tenéis alguna duda. No tenemos una buena relación. Entonces yo me defiendo No me digas. utilizando esos mecanismos que se da todo Estado democrático. Como por ejemplo llamando hijo de puta al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, o en la gran defensa democrática y además de altísima altura. Altísima altura política. Y en concreto el presidente, dudo que haga lo mismo, está en otro plano. Él rompe las reglas del juego y a partir de ahí pues nos hemos encontrado en el proceso de mayor deterioro de la democracia española. No nos hemos encontrado en un momento de carcoma institucional y de hundimiento como el de ahora. Y eso es responsabilidad suya y eso además causa un daño que va a ser difícil de reparar en mucho tiempo. Hablando de la utilización... Es que es tremendo. Es como hay un daño tremendo, hay un uso totalitario del Estado que no se va a poder reparar. Bueno, ¿me explicas qué es eso de llamar a periodistas y decirles que les vais a cerrar, que les vais a triturar, que vais a acabar con su medio de comunicación? Porque es lo que hace tu jefe de gabinete con los periodistas del diario.es. ¿Qué dirías si Pedro Sánchez tuviese un jefe de gabinete que le hubiese dicho, yo qué sé, a alguien del Debate o a alguien de The Objective? ¿Qué motivos tendría Pedro Sánchez para estar encabronado con estos? ¿Qué pasaría si le hubiese dicho un jefe de gabinete, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar? ¿Qué habría pasado? Bueno, pues que evidentemente habrían dicho, esto es una dictadura, esto es terrible, y efectivamente tendrían razón, habría sido terrible. Pero sin embargo lo hace ella y aún así se permite esa posición de no, yo lo hago todo bien, soy muy crítica. Sin embargo, lo que le hace fatal es Pedro Sánchez, que nos lleva a una autocracia, a una dictadura, que por otro lado también os digo, es lo que lleva diciendo los últimos 3 años, y esto ya pues es como el ruido del mar de fondo. Dictadura, totalitarismo, me persiguen. Nadie se lo cree ya, es el cuento de Pedro y el lobo. Nunca mejor dicho. Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y nunca viene el lobo y al final dejan de creerte. Y si alguna vez llega a venir el lobo, y puede ser que el lobo lo tengas al lado y se llame Miguel Ángel Rodríguez, que es quien amenaza a periodistas, entonces resultará que ya nadie pues te crea. Es que si todos los días tu discurso es que se acaba el mundo y se acaba la democracia y Sánchez es un dictador, pues invéntate algo nuevo, hija, porque es que ya no cuela. Y llevan con la cantinela pues desde el primer día realmente. Desde que no gobiernan, porque se creen que el Estado es suyo, que es patrimonio propio de la derecha. Y que la izquierda siempre pues son como una especie de ocupas en el poder. Para arremeter, para atacarle, para vengarse de usted, una utilización de libros, el de la agencia tributaria contra don Alberto González Amador, que es su pareja, pero que los presuntos delitos fiscales... Un momento, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho Eduardo Inda? ¿Los qué? ¿Los presuntos qué? González Amador, que es su pareja, pero que los presuntos delitos fiscales que cometió... Los presuntos delitos. Pero si Ayuso siempre dice que no son delitos. Que es simplemente una inspección sacada de quicio, dice Ayuso. Que con una multa esto se soluciona. Imagínate, para que hasta... Se ha equivocado, evidentemente, no penséis. O sea, le pagan para que no se equivoque con estas cosas y aún así se equivoca. Pero que hasta Eduardo Inda tenga que aceptar y asumir públicamente que no es una multa, que no es una inspección simplemente sacada de quicio, que son delitos económicos, presuntos de delitos de fraude fiscal. Imagínate cómo tiene que estar la cosa. Porque es que esto hace 2 días era la discusión que tuvo con Alsina realmente. No es una multa, no es una multa. ¿Supera los 120.000 euros de fraude fiscal, de presunto fraude fiscal? Sí. Por lo tanto, son delitos. Punto. No es multa. Sería multa si fuese menos de ese dinero. Y hasta el propio Eduardo Inda lo tiene que decir. Yo me acuerdo en un debate en Telecinco, que lo tenía enfrente a Eduardo Inda, y empezó a decir, aquí no hay caso, es mentira, no son delitos fiscales, no sé qué, no sé cuántos. Qué gracia verlo ahora, unos cuantos meses después. Bueno, el tiempo pone al final a todo el mundo en su lugar diciendo el mismo, presuntos delitos fiscales.
No sé si ha sido un lapsus o que el tipo pues ha dado un poco de vergüenza aquí mentir también sobre esto. Se habrían cometido la mayoría, la inmensa mayoría, el 90%, antes de que siquiera ustedes se hubieran dado el primer beso, ¿no? En fin, lo que están haciendo con usted en este caso no es machista. Se hubiesen dado el primer beso. Bueno, y ahora el final de la pregunta, mucha atención. En fin, lo que están haciendo con usted en este caso no es machista. Porque esto es una concepción... Bueno, es que es tremendo. No será machismo. Claro, esto no te lo habías planteado. No será machismo lo que hacen contra ti, Ayuso. Si es que veis, se ejerce de defensor. Además dice, no, porque estos delitos, él lo dice, delitos, los cometió antes. O sea, él mismo asume que los ha cometido. O sea, ya no hay manera de librarse de eso. A ver cómo contesta Ayuso ahora. Pero dice, los cometió antes de estar contigo. Bueno, que también es mentira. Lo de las comisiones sí que lo hizo antes de estar con ella. Que, por cierto, está con ella porque le presentó, ¿quién? Pues el otro comisionista, su hermano. El hermano Ayuso, es decir, de comisionista a comisionista. Y comisionista 1 presentó al comisionista 2. El hermano comisionista presentó al novio comisionista. Todo viene del mismo sitio. Porque a Ayuso parece que no le gusta tener gente a su entorno que no sea comisionista de lo peor de la pandemia. Pero es que los delitos fiscales se cometen cuando tú, en los ejercicios fiscales, que son el año que viene, además ahora que se acaba de abrir la declaración de la renta, os aviso, está abierta. Ahora mismo estás haciendo la declaración de la renta del año pasado, del 2024. Y en el 2026 harás las de la del 2025. Por lo tanto, el novio de Ayuso hizo la declaración de la renta cuando sí estaba con Ayuso, del año anterior cuando no estaba con Ayuso, pero esa declaración de la renta cuando defrauda es estando ya con Ayuso. Es que encima es mentira esto. Pero claro, ha desviado la pregunta a otro lado y ahora le lleva a contestar si lo que hacen contra ella es machista o no es machista. En fin, desde luego, se podría, cuando por mucho menos se ha criticado a algún ministro, si era mujer, se acaba en su condición de mujer. Yo no lo hago, pero sí que esa forma de desacreditar o de desprestigiar el trabajo que se realiza desde este motor económico al servicio de España, que es el más pujante, el más solidario y ahora mismo imprescindible. Le hablan de los delitos de su novio y empieza a decir, no, Madrid, un motor económico de España. Que es curioso porque dicen España va fatal, sin embargo Madrid va fantásticamente bien. Como si el gobierno de España no afectase en absoluto en Madrid. Como si la dirección económica del Estado no tuviese nada que ver con Madrid. O sea, son capaces de mantener que el empleo en España va fatal, pero que la Comunidad de Madrid, sin embargo, va fantásticamente bien. Que la reforma laboral, que al final es quien le regula el empleo, no tiene nada que ver con que el empleo en Madrid vaya bien. Es que es tremendo. Lo que está sucediendo, pues se denota eso. Dicho así, varios delitos, vamos, no son varios, es que dicho así parece que ha tenido 15. Es verdad. Él está pegando un poco la bronca, está diciendo, cuidado, no digas que son varios delitos tampoco, hombre. Que él tiene... Le va a pedir perdón, Eduardo Inda. Que ahora enfrentarse a un juicio, como cualquier autónomo, como cualquier empresario, como cualquier... Sí, como cualquiera. Ante la agencia tributaria, donde tiene que defender su inocencia. Eso sucederá en unas semanas y evidentemente... Sí, es ya esto, es el 10 de abril, queda nada, es la semana que viene. Ni siquiera le conocía en esos momentos. Él es un proveedor de una de las decenas de miles de empresas que contrata a la Comunidad de Madrid y por supuesto, ya te digo lo que no ha hecho, que ha sido venir a esta casa a hacer negocios, sí sabe dónde tiene la oficina. No ha utilizado mi posición como presidenta de la comunidad para hacer absolutamente un solo negocio, jamás. No, como tu hermano, ¿no? Quieres decir que ha cobrado 300.000 euros. Porque además dice Eduardo Inda, ¿no será machista esto? Porque le acusan a usted de unos delitos que no ha cometido usted. No. Es que esta es otra trampa que hacen. Nadie está acusando a Ayuso de los delitos que ha cometido su marido, porque eso sí que sería absurdo. De lo que le acusamos es de haber utilizado las instituciones de todos para defender a su novio, es decir, que ha puesto al servicio de la defensa de este particular que ahora lo llaman al jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de prensa, a su número 2, a un senador, a todo el Partido Popular, para decir que no, que esto es mentira, que hay una conspiración del gobierno, que el tipo no es defraudador, que realmente le debemos 600.000 euros. Eso es lo que se le critica a Ayuso, que haya salido a defender a un defraudador. Confeso, además. Y que además ella se beneficie del presunto fraude porque vive en pisos pagados con ese dinero de las mascarillas, de las comisiones ingentes en lo peor de la pandemia, que antes hacía este relato de tú te beneficias precisamente de un sinvergüenza que se hizo de oro en aquel momento, en el momento de la pandemia. De eso es lo que se te critica. Bueno, si queréis decir que eso es machista, pues enhorabuena, oye, que os cunda.
Pero es que ser tan miserable y no llego. Al punto de Mazón y del futuro Ayuso, de Feijóo y de las elecciones limpias que dice que Pedro Sánchez va a ir contra las elecciones limpias y va a intentar hacer un pucherazo o algo, a este parte no llego porque es que ya tendría que estar 40 minutos de vídeo. Haré otro hablando sobre este asunto porque anda que no hay tela que cortar todavía. Y apenas llevamos casi un cuarto de hora, simplemente de entrevista. Espectacular, amigos y amigas. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis de este delirio al que habéis asistido junto a mí. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más. Adiós.